gustan tomar sus asientos, los que están de pie, ya hay lugar. Y entonces vamos a abrir nuestras Biblias en Ezequiel capítulo 14. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Antiguo Testamento. Nosotros creemos en una Biblia completa. Hay quienes solo creen que el Nuevo Testamento es para nosotros. Otros pues solo guardan el Antiguo Testamento como el pueblo judío, pero nosotros tenemos una Biblia completa. Amén. ¿Cuánto les da justo eso, verdad? Que tenemos la verdad de Dios completa. Entonces les decía que vamos a estar compartiendo con ustedes una serie sobre el tema los hombres de los últimos tiempos. Así que hoy yo quiero tomar base de esta predicación, de lo que voy a compartir en esta mañana, en Ezequiel capítulo 14, versos 13 al 23. No sé si pudo Evelyn pasar los textos, pero bueno, vamos a leerlos. Dice Ezequiel 14, 13 al 23. Hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ellos, y le quebrantare el sustento del pan, enviaré en ella hambre, y cortaré de ella hombres y bestias. Si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job. Repitan conmigo: si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job. Dice: ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Y si hiciere pasar bestias feroces por la tierra, y la asolaren y quedare desolada, de modo que no haya quien pase a causa de las fieras, estos tres varones estuvieran en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, ni a sus hijos ni a sus hijas librarían ellos, solo serían librados, y la tierra quedaría desolada. Y si yo trajera espada sobre la tierra y dijeres: espada pasa por la tierra, y hiciere cortar de ella hombres y bestias, y estos tres varones estuvieran en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, no libraría a sus hijos ni a sus hijas, ellos solo serían librados. Y si enviare pestilencia sobre esta tierra, y derramar en ella sobre ella en sangre, para cortar de ella hombres, bestias, y estuviese en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a hijo ni a hija. Ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. Por lo cual, así ha dicho Jehová el Señor: cuanto más, cuando enviare contra Jerusalén mis 4 juicios terribles, espada, hambre, fieras y pestilencia, para cortar de ella hombres y bestias. Sin embargo, he aquí quedará en ella un remanente, hijos e hijas que serán llevados fuera. He aquí que ellos vendrán a vosotros, y veréis su camino y sus hechos, y seréis consolados del mal que hice venir sobre Jerusalén, de todas las cosas que traje sobre ellos, y os consolarán cuando viereis su camino y sus hechos, y conoceréis que no sin causa hice todo lo que he hecho con ella, dice Jehová el Señor. Gracias, Dios, por tu palabra. Y gracias, Padre, por permitirnos en esta mañana poder aprender de ti, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. El libro de Ezequiel es un libro muy interesante. El libro del profeta Ezequiel es un libro muy interesante y también un poco complicado de entender. ¿Cuántos han leído el libro de Ezequiel completo?
Pero aquí, yo cuando he estudiado esto, he leído este pasaje, cuando nos habla de estos tres hombres, y vamos a estar viendo en las semanas próximas el carácter de estos tres hombres. Pero estos tres hombres que nos dice la Biblia, que nos dice que tenían una justicia ejemplar. ¿Amén? Dice que ellos, por su justicia, la iban a librar de los juicios. Si ellos estuvieran durante ese tiempo de juicios. Estos hombres, y este mismo pasaje, yo me sorprendo de cómo esta palabra profética que da a Ezequiel es un cuadro muy interesante de los últimos tiempos. Es un cuadro muy interesante. Así que se nos habla aquí de varias cosas que vamos a mencionar, que tienen una relación muy cercana o muy clara acerca de lo que iba a pasar en los últimos tiempos. Yo estaba pensando, creo que tengo que dejar ese pensamiento, que cualquier coincidencia con la realidad, bueno, cualquier cosa que sea con la realidad es mera coincidencia, ¿verdad? Y entonces empezamos a ver que Ezequiel vivió en un tiempo de apostasía. Ezequiel era un sacerdote. Cuando estudiamos la vida de Ezequiel, nosotros vemos que Ezequiel era un sacerdote de la tribu de Leví, del linaje de Leví. Y él vivió suficiente tiempo, o vivió en el tiempo en que la desolación del templo de Jerusalén, él alcanzó a vivir en el tiempo de su vida la desolación del templo de Dios en Jerusalén a lo largo de sus años. Y es interesante cuando nosotros leemos a Ezequiel como sacerdote, Dios le habla a Ezequiel y le dice: mira, Ezequiel, ven y te voy a mostrar algo. Y dice que lo llevó a la casa de Dios y lo llevó a la cámara secreta, y entonces dice que él encontró, Dios le mostró todas las abominaciones que el pueblo de Dios, principalmente los gobernantes, habían traído a la casa de Dios en Jerusalén. Los líderes de la nación, tanto religiosos como políticos, habían traído al templo de la casa del Señor diversas abominaciones y diversos ídolos. Y Dios se lo muestra a Ezequiel. Y lo que Dios le muestra en los capítulos siguientes, de capítulo 4 en adelante, 5, 6 y 7, Dios le muestra cómo la gloria de Dios se va saliendo del templo. La Shekinah, la gloria de Dios que estaba en el lugar santísimo, dice que se movió del altar, del altar, y se movió hacia el umbral de la puerta, y después salió al atrio, y después salió al campo, y la gloria de Dios se fue del pueblo de Israel. ¿Por causa de qué? De las abominaciones. Cuando estaba estudiando esto, leí que lo que los políticos y los líderes religiosos y los líderes políticos trataron de hacer es que trajeron estas abominaciones a la casa de Dios para hacerla más entretenida. Wow, pueden decir algo. Trajeron la idolatría,
trajeron todas estas costumbres, estas formas que trajeron de los ídolos, del servicio de adoración de los ídolos, lo trajeron a la casa de Dios para hacerla más entretenida. Y les decía, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, ¿verdad? Porque hoy en día parece que ese es el punto, ¿no? Hacer más entretenido el culto de adoración a Dios. Que la gente pueda venir y solo ver algo que les agrada a los 5 sentidos. Y la consecuencia es que la gloria de Dios se fue del templo. Que la gloria de Dios se fue. Cuando yo estaba leyendo esto, yo le decía, Señor, yo quiero que tu gloria regrese a tu casa. Yo anhelo, Señor, que tu gloria regrese a tu casa. Y es lo que profetizó Ezequiel. Yo los invito a leer, a estudiar en este tiempo el libro de Ezequiel, porque Ezequiel, los últimos capítulos nos hablan del retorno de la gloria de Dios a la casa de Dios. Amén. Hay algunas cosas que vamos a ver hoy acerca de Ezequiel. Se nos dice que Ezequiel, ya mencionamos que Ezequiel era un sacerdote que vio como las abominaciones que los líderes religiosos y políticos trajeron a la casa de Dios. Él era un sacerdote y por eso pudo verlo, pero también Ezequiel era un joven de unos 30 años y él también fue llevado cautivo a Babilonia. Así que cuando Ezequiel recibe su palabra profética, él estaba en Babilonia. Él se encontraba ahí en Babilonia. Todos sabemos lo que significa Babilonia. ¿Saben lo que significa Babilonia? ¿Alguien sabe? Confusión. ¿Sí? Confusión. Y les decía que estamos hablando de los últimos tiempos, que aquí está hablando de los últimos tiempos, y vemos que eso es lo que estamos viendo. Vivimos, repito, y lo he estado diciendo, vivimos en tiempos de confusión. Tiempos de confusión. Confusión política, confusión religiosa, confusión moral, confusión económica, que si aranceles, que si no, que si sube, que si baja el dólar, que si te quitan la visa, que si no te la quitan. Vivimos tiempos de ¿qué? De confusión. Pero algo que aprendemos hermoso de este joven, bueno, tenía 30 años, era joven, dice que él se encontraba en Babilonia, pero Babilonia no estaba en él. No estaba en una situación babilónica. Y cuando nosotros como Ezequiel también, nosotros somos adoradores de Dios, cuando somos como Ezequiel, nosotros no debemos vivir en confusión. Aunque estamos en Babilonia, en un tiempo babilónico, no vivimos bajo confusión. Y déjame decirte, ponte el casco.
escudo, no. Si estás confundido, es que estás en Babilonia. Si tienes confusión, si no tienes claro las cosas, es que estás viviendo en Babilonia. Significa que Babilonia está ¿qué? Dentro de nosotros. Y no deberíamos tener confusión en nuestro corazón. Ezequiel tenía claras las cosas. Tenían claras las cosas. Él sabía lo que Dios quería. Aleluya. Él sabía lo que Dios quería. Así que la segunda cosa que nosotros vemos acerca de Ezequiel, o aquí en este pasaje, es que continuamente nosotros vemos a Ezequiel hablando de escuchar la palabra de Dios, de escuchar, de estar atentos para escuchar la palabra de Dios. A ver, déjenme les digo el versículo. En el verso 12 del capítulo 14 que ya hemos leído, dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo. Vino a mí palabra de Jehová diciendo. Esta expresión, y lo vemos en el capítulo 1, cuando lees la introducción, dice: vino palabra de Jehová a Ezequiel. Vino palabra de Jehová a Ezequiel. Y si tú lees el libro de Ezequiel, 63 veces dice que vino la palabra de Dios. Que vino la palabra de Dios. Y vino la palabra de Dios. Y me dijo: hijo de hombre, ve, y me llevó al valle de los huesos secos. Y me preguntó: ¿vivirán estos huesos? Pero cada una de las expresiones, o la mayoría de la expresión más citada en el libro de Ezequiel, es: vino palabra del Señor. En Génesis 12:1 dice que vino palabra de Dios. ¿A quién? A Abraham, diciendo en sueños: vino palabra de Dios. Así que lo importante aquí, o lo trascendental, es que la palabra de Dios venga a nuestras vidas. La palabra de Dios venga a nuestros corazones. Que la palabra de Dios venga a nuestros púlpitos. Que la palabra de Dios sea hablada. Que la palabra de Dios sea proclamada. Hoy en día, cuando volteamos por todos lados, vemos que se dicen muchas cosas que no son la palabra de Dios. Y vemos aquí en Ezequiel que Ezequiel nos trae a este contexto de: vino la palabra de Dios. Aleluya. Yo creo que Dios nos ha dado un privilegio, sí, amén, como congregación. La palabra de Dios viene. Amén. Amén. Podemos ir y compartir la palabra. Y saben, el domingo pasado yo estuve predicando en 2 congregaciones. Y sabes, vino la palabra de Dios. Vino la palabra de Dios. La palabra de Dios es importante para nuestras vidas, para nuestro caminar cristiano, para nuestro andar, que tengamos en verdad la palabra de Dios. Y no las ideas y los pensamientos de los hombres, o los métodos
Y este es el tipo de ministerio que Dios quiere que haya en los últimos días. Que la palabra de Dios está siendo hablada, que está siendo compartida. En Ezequiel capítulo 13, verso 2, Ezequiel 13, 2 dice de la siguiente manera: Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel, que profetizan, y dile a los que profetizan por su propia inspiración, escuchen la palabra del Señor. Escuchen la palabra del Señor. Aquí esta palabra que Ezequiel da, está hablando a los profetas en este pasaje, en Hechos 13:2. Se está refiriendo a que la verdad o la palabra del Señor tenía que ser escuchada. Ahora, no es solamente es importante que venga la palabra, pero tiene que venir ¿qué? Tenemos que hacer ¿qué? Escuchar. Es escuchar. Muchas veces también en uno de los salmos, en el 73 me parece, dice escucha, escucha. Y estaba yo estudiando en una ocasión este pasaje y decía que en realidad está diciendo para tus orejas. O sea, en el texto original quiere decir que ¿qué? Que no solamente oigamos, pero que escuchemos. Porque la palabra de Dios tiene que ser entendida, escuchada y obedecida. Wow. Es lo que nos está diciendo Ezequiel repetidamente. Que escuchen la palabra de Dios. Jesús dijo en San Mateo capítulo 4, verso 24, dice, luego agregó, presten mucha atención a lo que oyen. Presten mucha atención a lo que oyen. Y en otro pasaje dice, así que presten atención a cómo oyen. Son dos cosas diferentes, ¿verdad? Presten atención a lo que oyen, pero también dice presten atención ¿a qué? A cómo oyen. Se lo repito, las citas, Marcos 4:24 y Lucas 8:18. Así que es importante, la palabra de Dios, es importante que nosotros prestemos atención, y la palabra de Dios tiene que ser escuchada, tiene que ser atendida, tiene que ser ¿qué? Obedecida. Obedecida. En Ezequiel 33, 30 al 33, Ezequiel 30 al 33. ¿Ya lo encontraron? Ezequiel 33, 30 al 33. Miren, la gente venía a Ezequiel en Babilonia. Se dice que Ezequiel tenía una casa en Babilonia y que los hombres decían, vamos a ver al profeta y vamos a oír la palabra del Señor.
Así que Dios entonces, aquí en Ezequiel, le dice a Ezequiel esto. Escuchen bien esto. Dice, hombre mortal, tu pueblo está murmurando detrás de tu espalda y ellos hablan mal de ti en sus casas y murmuran en las puertas diciendo. Ahora Ezequiel era un profeta, un pastor para su pueblo, y Dios le dice a Ezequiel, mira, el pueblo está hablando mal de ti, está murmurando. Aquí eso no pasa en otras iglesias. Dios le dice a Ezequiel, y ese es el pan de los pastores. Pueden decir ahí. Dice que ellos murmuraban diciendo, venga y tengamos un poco de diversión. Tengamos que un poco de diversión. Como les decía, cualquier parecido con la realidad es que mera coincidencia. Vamos a la iglesia. Por eso la gente escoge a qué iglesia ir. ¿Sí? Porque van donde puedan escuchar lo que quieren oír. ¿Sí? Entonces dice, vamos a tener un poco de diversión. Vayamos pues para que nos cuente lo que el Señor mismo quiere comunicarnos. Así que vienen como si fueran sinceros y se sientan ante ti a escucharte, pero ellos no tienen ninguna intención de hacer lo que yo les digo. O sea, cristianos se sientan en la iglesia los domingos a escuchar la palabra de Dios y saber que Dios nos dice, pero salen de las congregaciones, salimos de las congregaciones sin la intención de hacer lo que Dios nos dijo. Como dicen por ahí, santo. Porque la palabra tiene que ser ¿qué? Escuchada, entendida y ¿qué? Y obedecida. Y esa es la diferencia en nuestro caminar cristiano, en nuestro andar cristiano. Y no en tener solamente religión. Solamente tener religión. Estaba enseñando este viernes en la escuela de profetas por Zoom, y les decía que la Biblia dice en el Salmo 115 que los ídolos tienen ¿qué? Ojos y no ven, oídos y no escuchan, boca y no hablan, pies y no andan. Dice, cualquiera es el que los hace y los adora, es semejante a ellos. Nosotros somos lo que adoramos, pero nosotros adoramos a un Dios que habla. 1 Corintios 12 dice, hermanos, ustedes se convirtieron de los ídolos mudos a Dios, porque Dios es un Dios que habla. Él habla a través de su palabra, Él habla a través de su Espíritu Santo, Él habla a través de una voz interior en nuestros corazones. Él tiene muchas maneras, porque nuestro Dios no es mudo. Y nosotros tenemos que escuchar la palabra de Dios. Amén, amén. De hecho, Jesús, cuando culmina su mensaje de las bienaventuranzas,
Jesús se detiene y dice: cualquiera que oye estas palabras, ¿y qué? Y las hace. Cualquiera dice que escucha, que oye estas palabras y las hace, porque la palabra de Dios tiene que ser escuchada, entendida y ¿qué? Y obedecida. Y Jesús dijo: aquel que escucha, aquel que oye la palabra y las hace, será un hombre semejante que edificó su casa sobre la roca. Así que la palabra de Dios tiene que ser entendida y escuchada. Sigue diciendo: pero ellos no tienen ninguna intención de hacer lo que les diga. Hablan dulcemente de amar al Señor, pero con sus cabezas están pensando solo en el robo. Otra versión dice: en la codicia. Eres para ellos un entretenimiento, como alguien que canta lindas canciones con una hermosa voz o toca bien un instrumento. Que no se diga de nosotros, que no se diga de Nuevas de Gozo, que solo es un lugar de entretenimiento, donde se oyen solamente buenas canciones o palabras que halagan la mente. Ya ven cómo les decía que es muy coincidente con lo que hoy vivimos. Sigue diciendo: como alguien que canta lindas canciones con una hermosa voz o toca bien un instrumento. Ellos oyen lo que dices, pero no prestan atención a ello. Wow. Pero eso no pasa aquí en otras iglesias, en otros lugares. Pero Dios le da una promesa a Ezequiel. Fíjense, dice: pero cuando todas estas cosas terribles le sucedan, cuando todo lo que tú has profetizado, o sea, la profecía de Ezequiel no era así como endulzame, ¿no? Endulzada. No era así la profecía de Ezequiel. Ezequiel era directo, claro. ¿Sí? Pero dice: cuando estas palabras se cumplan, cuando todas estas cosas terribles le sucedan, porque se cumplirán, dice, entonces sabrán que hay profeta que un profeta ha estado entre ellos. Aleluya. Aleluya. Tenemos que ser gente profética, gente de la palabra. Tenemos que hablar la palabra. Y a veces la gente nos pide: oye, háblame. Es que lo que tú hablas, lo que tú dices, lo siento muy bonito. Pero nada más sienten eso y no quieren hacerlo. No quieren vivir, no quieren obedecer, solamente quieren sentir lo bonito que es, el lado bonito de la palabra. Pero dice aquí que cuando tú les hablas, cuando tú les proclamas la palabra de Dios y les dices la verdad, entonces cuando sucedan las cosas sobre su vida, entonces dirán: este era un hombre de Dios, esta era una mujer de Dios que nos dio palabra profética de Dios. Dice: sabrán que hay entre ellos profeta de Dios. Aleluya, démosle un aplauso al Señor. Estamos viviendo los últimos días. Quiero terminar porque no te voy a terminar todo, pero
con esto, ya tengo tiempo, la verdad, pero quiero abreviar esto y eso, para dejarlos interesados en lo que vamos a seguir viendo. Aquí en este pasaje que hemos leído de Ezequiel 14, nos habla de 4 juicios. Nos hablan de la espada, nos hablan del hambre, nos hablan de la peste y de las fieras. Dice, si mando fieras que destruyen. Yo estaba meditando y diciendo, Señor, y buscando qué significan las fieras, porque espada entendemos que guerra, ¿verdad? En la peste, pues entendemos enfermedades, ¿no? Y la otra, bueno, es el hambre, sí, el hambre. Y las fieras que no, pues, bueno, no es lo que estás pensando. No están diciendo la fiera de mi marido, o la fiera de mi esposa. Es que habla de fieras, pastor. Sí, fieras, a los dos. Yo entendí que está hablando de poderes políticos. Porque en Daniel nosotros encontramos que Dios asemeja al liderazgo político con las fieras, un león, el leopardo, el oso, diferentes tigres, me parece que también. Y se refiere a estos. Ahora, estos juicios se repiten en Apocalipsis capítulo 6, versos de 1 a 9. Los famosos jinetes del Apocalipsis. Pues espada, hambre, muerte y enfermedad. ¿Sí? Y lo que Ezequiel nos está diciendo, lo que vemos en Ezequiel, que estamos viviendo en los últimos tiempos. Y hoy más que nunca estamos viendo estos jinetes del Apocalipsis siendo manifestados, estos juicios de Dios. Hemos tenido espada por muchos años y se ha intensificado en el mundo. Tenemos la guerra en Rusia y Ucrania, tenemos la guerra entre palestinos e israelíes, tenemos tantos conflictos, pestes, pandemias, las hemos tenido. Hambre, la hemos tenido en diferentes partes del mundo. Pero ojo, se dice que vienen tiempos de recesión en el mundo. Y como resultado va a ser que no va a haber poder adquisitivo para tener aún las necesidades básicas. ¿Por qué? Porque estamos viviendo ¿qué? Los últimos tiempos. Finalmente, en Isaías, capítulo 26, en el versículo 26:9, porque a veces nos preguntamos, pues, ¿por qué los juicios? ¿Por qué Dios manda sus juicios? Y en Ezequiel el 14 nosotros vemos que Dios le dice al pueblo de Israel, yo estoy trabajando, yo estoy obrando y yo me voy a mostrar con ustedes
y yo voy a traer un remanente en el cual ustedes van a ver mi bondad y van a entender por qué yo hice todas estas cosas. ¿Por qué de los juicios de Dios? En Isaías 26:9 dice: con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Es uno de mis textos favoritos de la Biblia. Isaías 26 tiene 3 versículos que a mí me encantan. Uno de ellos dice: tú guardas en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. En ti ha confiado. ¿Por qué? Porque ha escuchado tu palabra, la ha entendido y la que ha obedecido. Dice: tú guardas en completa paz. Pero dice que entonces los juicios de Dios vienen. Sigue diciendo más adelante Isaías o Dios a través del profeta, y en el versículo 9 nos dice esto: con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Cuando Dios trae la espada, cuando Dios trae el hambre, cuando Dios trae la pestilencia, cuando Dios trae gobiernos que no aman al pueblo y se sirven a sí mismos como fieras, dice que Dios trae juicio para que los moradores del mundo aprendan justicia. Quiero dejarles en su mente esto acerca de estos 3 hombres que dice la Biblia aquí en Ezequiel 14. 3 hombres: Noé, Daniel y Job. Estos 3 hombres representan los hombres de los últimos días. No vamos a ver las citas, la semana que entra las vamos a ver, pero estos 3 hombres son mencionados en el Nuevo Testamento en relación con los últimos días. Noé, dice la Escritura, que Jesús dijo que los últimos tiempos serán como los días de ¿quién? De Noé. Entonces Noé aquí representa el hombre de los últimos, hombre de los últimos tiempos. Y también en San Mateo 24, que eso es lo que mencionó Jesús de Noé, también dice: cuando vean la abominación desoladora de que habló ¿quién? El profeta Daniel. Y Santiago, hablando de la venida del Señor, dice que Job esperó con paciencia. ¿Esperó qué? Con paciencia. Así nosotros debemos esperar con paciencia ¿qué? La venida del Señor. Así que estos hombres son ejemplo. Noé era un predicador. Daniel era un profeta. Y Job era un patriarca. Esas 3 cosas deben de estar en nuestra vida como hombres de los últimos tiempos. Tenemos que ser predicadores, tenemos que ser profetas y tenemos que ser padres a la siguiente generación. Estos 3 hombres se enfrentaron. Noé se enfrentó al mundo,
Daniel se enfrentó a la carne y Job se enfrentó al diablo. Wow. Y vamos a seguir estudiando eso. Pero hay dos preguntas que yo quiero finalizar. Es la tercera vez que digo que quiero finalizar. La segunda, la primera. Sí. Dos preguntas. ¿Estás en confusión? Que si estás en confusión, es que Babilonia está en ti. Y la segunda pregunta que quiero hacer: ¿estás escuchando? ¿Estás escuchando? No solamente estás oyendo, pero estás escuchando. Porque esto va a marcar la diferencia en nuestra vida en los últimos días. Esto es lo que va a marcar a la iglesia de los últimos tiempos, que ha echado fuera toda abominación de la casa del Señor. Esto va a marcar que la gloria de Dios regrese a su pueblo. Amén. Que la gloria de Dios regrese a su pueblo, que la visitación regrese a su pueblo. Un pastor la semana pasada, ahí donde estaba predicando, me dijo: pastor, ¿usted cree que Dios va a visitar México? ¿Usted cree que va a haber avivamiento en México? Bueno, yo lo creo, porque la Biblia dice que la gloria del Señor cubrirá los cielos, la tierra como las aguas cubren la mar. Yo lo creo, pero se necesitan hombres como Noé, hombres y mujeres como Noé, hombres y mujeres como Daniel, y hombres y mujeres como Job, que vencieron al mundo, que vencieron a la carne y que vencieron al diablo. Quiero inclinar tu rostro. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora, abre nuestros oídos para escuchar. Abre nuestros oídos para ver, para escuchar, para entender y para obedecer tu palabra, para comprender lo que tú estás diciendo a la iglesia. Que podamos tener ese oído que escucha, que entiende y que obedece, Señor. Padre, que estos hombres ejemplares de los últimos tiempos, Señor, puedan ser un reto en nuestras vidas, en los días venideros, Señor, cuando estemos aprendiendo más de esto, Señor. Habla nuestro corazón, habla nuestras vidas, Señor, que podamos, Señor Dios, ser tu pueblo, que te obedece y que hace y cumple tu palabra.